El cielo de Salamanca se tiñó de púrpura a las 16:06 de la tarde. Los sensores atmosféricos enloquecieron durante exactamente 43 segundos antes de que el fenómeno se estabilizara. En lo alto, flotando por encima del campanario de la Catedral Nueva, una nave alienígena descendía lentamente con una elegancia imposible, como si la gravedad misma se inclinara con respeto. Las campanas se detuvieron, las palomas salieron volando como cuchillos blancos, y los móviles de la gente se elevaron para capturar un acontecimiento que, aunque anunciado por el protocolo diplomático hace semanas, aún parecía demasiado irreal. Diego Solano observaba desde el centro de la Plaza Mayor. Ni siquiera sabía cómo había llegado hasta ahí. Había salido a comprar café, distraído, con los pensamientos perdidos entre la rutina de trabajo y el eco de un sueño del que no podía desprenderse desde hacía días. Un rostro, una voz, ojos que quemaban más allá del recuerdo. Algo en su subconsciente le había arrastrado hasta el corazón de la ciudad, y ahora estaba ahí, de pie, rodeado de cientos, quizás miles de personas, con el pecho encogido, como si una parte de él supiera exactamente lo que iba a suceder. Cuando la nave tocó tierra sin hacer el más mínimo sonido, las luces del casco se desactivaron una por una hasta que solo quedó un resplandor suave bordeando la escotilla. Esta se abrió sin prisa, dejando escapar un humo ceremonial de tono plateado que se derramó sobre los escalones como un velo vivo. Y entonces, entre la bruma, apareció ella. Primero fue una silueta femenina, alta, esbelta, pero claramente no humana. Los sensores implantados en el uniforme de los agentes de seguridad vibraron en cuanto su energía fue registrada. Pero nadie se movió. Nadie la detuvo. Todos, incluso los escoltas, incluso los diplomáticos que esperaban con carpetas y protocolos, se quedaron inmóviles. Porque había algo en su presencia que cortaba el aire como una espada. Ella caminaba como si cada paso restaurara algo roto en el mundo. Su túnica azul profundo, bordada con símbolos que parecían moverse bajo la tela, flotaba levemente, como si no caminara sino deslizara. Y sus ojos buscaban algo. Alguien. Hasta que se detuvieron en él. En Diego. Fue como una implosión silenciosa. El corazón le dio un salto y luego se detuvo. La vio alzar el mentón, respirar hondo y dar un paso hacia él, desoyendo por completo la coreografía diplomática establecida. La gente se apartaba sin entender por qué. Ella no los miraba. Solo a él. ¿Te acuerdas de mí, terrícola? Su voz atravesó el aire como un relámpago suave, sin necesidad de amplificación. Las palabras le llegaron directo al alma, como si una parte enterrada dentro de él las hubiera estado esperando desde siempre. Yo jamás te olvidé. Diego se tambaleó ligeramente. No por miedo, ni por sorpresa, sino por un vértigo que venía de lo más profundo. Aquella mujer, aquella criatura de otro mundo, no era desconocida. Pero no era posible. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a responder, pero no salieron palabras. Solo recuerdos fragmentados. Imágenes, un campo cubierto de niebla azul, dos manos entrelazadas, un beso en una atmósfera que no era la tierra, y una promesa que su yo actual no comprendía. No puede ser, musitó, más para sí que para ella. Ella dio otro paso, tan cerca que el calor de su cuerpo humano rozaba ahora una energía distinta, una vibración bajo la piel. Y entonces se quitó el velo. Su rostro fue como un puñetazo de belleza. Imposible describirlo del todo. Era femenina, sí, pero sus rasgos iban más allá de cualquier ideal terrestre. Su piel no tenía color fijo, parecía moverse entre tonos suaves como si reflejara su estado emocional. Y sus ojos contenían galaxias. Me llamo Sara, dijo con un susurro que retumbó como un trueno dulce en su pecho. Fuiste mío. Fui tuya. Antes de que tu mundo te lo robara. Diego sintió que se le rompía algo dentro. No era tristeza. Era culpa. Como si hubiera roto una promesa sagrada. Como si ella hubiese esperado siglos en soledad, y él, simplemente la hubiese olvidado. ¿Quién eres tú? Logró articular al fin, con la garganta cerrada, como si cada palabra doliera más que la anterior. Sara lo miró con ternura, y también con dolor. Un dolor sereno, aceptado, pero aún latente. Yo soy quien sangró contigo cuando juraste que volverías. Soy la que selló su alma a la tuya. Soy la embajadora de Neria, pero antes de eso, fui tu compañera. Tu hogar. Tu guerra. Tu paz. Y ahora, he regresado. Porque ha comenzado de nuevo. El suelo tembló ligeramente. No por la nave. No por la multitud. Sino por algo más oscuro,
más lejano, que se avecinaba sin nombre. Y Sara, sin apartar la mirada de Diego, añadió con voz más baja, casi un susurro. Y esta vez, no pienso perderte otra vez. La multitud murmuraba. Nadie entendía. Pero Diego lo sentía. Una verdad que golpeaba con la fuerza de una vida olvidada. Algo dentro de él se quebraba y renacía al mismo tiempo. Porque aunque su mente no lo recordara, su alma la reconocía. Y ese era el inicio de todo. Esa noche, Salamanca no durmió. Sara había sido escoltada discretamente por las autoridades intergalácticas hasta la residencia de enlace del Alto Consejo de la Tierra, pero no antes de que su mirada se despidiera de Diego como una promesa silenciosa. Las noticias se desataron como un huracán. La embajadora suprema de Neria no solo había roto protocolo, sino que había pronunciado un mensaje directo hacia un ciudadano humano no registrado como contacto diplomático. Las cámaras captaron el momento, pero ninguna transmisión fue capaz de capturar la intensidad que él había sentido al tenerla tan cerca. Diego volvió a su pequeño departamento con las manos temblorosas. Cerró la puerta. Se quedó de pie frente a la ventana. El cielo ya no parecía el mismo. Y su reflejo en el cristal, tampoco. No logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos, Sara aparecía. No como la había visto hoy, sino como en los sueños recurrentes de su infancia, caminando entre dunas plateadas, riendo en un idioma que no recordaba aprender, besando su frente antes de una batalla sin nombre. Había enterrado esas imágenes durante años, pensando que eran solo imaginación, sueños sin raíz. Pero ahora entendía que eran recuerdos. Fragmentos de algo que le habían arrancado. A la mañana siguiente, todo fue distinto. Al salir a la calle, sintió miradas que se deslizaban por su piel como cuchillas. 2 hombres con trajes diplomáticos fingían leer sus comunicadores a la entrada de su edificio. Un dron lo siguió durante el trayecto al trabajo. Y cuando encendió su consola en la estación de comunicaciones orbitales, su acceso había sido restringido. Ninguna explicación. Ningún permiso de entrada. En ese instante lo comprendió. Ya no era solo Diego Solano. Era alguien que importaba. Y eso, en este mundo, era peligroso. Cuando volvió a casa, la encontró esperándolo. Sara estaba de pie en su sala, con el cabello suelto y una expresión que alternaba entre la nostalgia y la urgencia. No había nave afuera. No había rastro de cómo había entrado. Simplemente estaba ahí. Como si el universo hubiera decidido unir sus caminos sin pedir permiso. Vinieron por ti, dijo ella, sin rodeos. Quieren saber qué recuerdas. Tienen miedo. ¿Quiénes? Preguntó Diego, cerrando la puerta lentamente. Los humanos que saben la verdad. Y los que temen que la recuerdes. Porque si lo haces, sabrás lo que realmente fuiste. Diego tragó saliva. La palabra fuiste le caló hondo. Era como si su vida entera hasta este momento no hubiera sido más que una superficie colocada sobre un abismo. Sara se acercó. Sin la túnica, sin la distancia diplomática. Solo ella. Tan real que dolía. Eras un vínculo. Mi igual. El único humano que cruzó las líneas temporales del Tratado de los 7 Silencios. Sellamos algo juntos. Pero después de lo que ocurrió en Eslaria, tu memoria fue sellada, para protegerte. Y para evitar que el juramento se cumpliera. ¿Un juramento? Ella se detuvo frente a él. Levantó la mano, lentamente, con una delicadeza que no era de este mundo. Rozó su mejilla. Fue como si el aire entre ambos vibrara. Tú juraste volver. Juraste luchar si se acercaban otra vez. Juraste que si sentías mi alma cerca, la seguirías, hasta el final. Diego cerró los ojos. Algo dentro de él gritaba. Un rugido antiguo que empujaba por salir. La escena cambió en su mente. Ya no estaban en su departamento. Estaban en otra parte. Un lugar con cielos lilas, con torres cristalinas. Sus dedos entrelazados. La sangre compartida. Una herida en su pecho, y la suya al lado. El juramento pronunciado con los labios rotos. Abrió los ojos y la miró. Todo temblaba. El suelo, el aire, su alma. Empiezo a recordar. Sara asintió con lágrimas contenidas. En Neria, llorar estaba prohibido durante una misión. Pero en ese momento no era una embajadora. Era una amante reencontrada. Una promesa viva. Van a querer separarnos otra vez, susurró ella. Pero esta vez, lucharemos. Juntos. ¿Quiénes vienen? Sara apretó la mandíbula. Su piel cambió levemente a un azul tormenta.
La vibración energética en la habitación creció. Los Belcar. Los que nos rompieron. Los que te enterraron en la tierra sin tus recuerdos. Ellos regresan, y buscan lo que está dentro de ti. Porque tú, Diego, eres la clave. Él no entendía aún lo que significaba. Pero no le importaba. La tenía a ella. La recordaba. Y si una guerra se avecinaba, entonces pelearía. Porque por alguna razón que aún no comprendía del todo, su destino no era el de un simple humano. Sara le tomó la mano. Y por un segundo, Diego sintió que volaban sin moverse. Esta vez no está solo, dijo ella. Y esta vez, no habrá olvido. La ventana estalló sin aviso. Un zumbido cortó el aire. Un artefacto flotaba tras los cristales rotos, escaneándolos con luces rojas. El ataque había comenzado. Ya no eran palabras. Ahora era real. Diego apretó su mano con fuerza. Su sangre hervía. Un nombre resurgía desde su interior. Eslaria. Y la guerra apenas había comenzado. La explosión no mató a nadie. Pero no era su intención. El artefacto volador que estalló la ventana no llevaba carga destructiva, sino una red de pulsos sónicos y partículas de memoria. En cuanto atravesó la habitación, el tiempo pareció encogerse. Diego cayó de rodillas. No por el impacto físico, sino por la oleada de visiones que le atravesó el cerebro como cuchillas de fuego. Su pasado olvidado se derramó como un río contenido demasiado tiempo. Sara lo sostuvo antes de que su cuerpo golpeara el suelo por completo. Lo abrazó con los brazos desnudos, dejando que su energía envolviera el torbellino mental que se desataba en él. Su piel brillaba con una intensidad que solo manifestaban los nerianos cuando protegían lo que más amaban. Sus ojos no parpadeaban. Su cuerpo entero temblaba por contener el daño que esa descarga podía causar en la mente humana. Pero Diego no colapsó. Gritó. Se arqueó. Pero no se quebró. Su mente vio la ceremonia. Una torre espiral entre cristales vivos. Un mar flotando en el cielo. La sangre mezclándose en un cáliz de obsidiana. Sus labios pronunciando palabras sagradas ante miles de seres reunidos. Un beso sellando la unión no solo de cuerpos, sino de almas. Sara de pie a su lado, con el cabello recogido, una armadura ceremonial fundida con su piel. Y él, no era Diego. No completamente. Era alguien más. Tenía otro nombre. Eres Kael, susurró ella contra su oído, con la voz entrecortada. Ese es tu verdadero nombre. Y tu misión no ha terminado. El rugido cesó de repente. El artefacto se desintegró en partículas y cayó al suelo como polvo estelar. Diego alzó la cabeza. Respiraba con dificultad, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo había despertado. No era simplemente un recuerdo. Era el regreso de una conciencia. Recuerdo sus rostros, dijo entre dientes. Los Belcar. Nos traicionaron en la segunda luna. Te hirieron. Y me borraron. ¿Cómo sobreviviste? Sara se apartó apenas, sin dejar de tocarlo. No sobreviví completamente. Perdí parte de mi alma cuando te creí muerto. Pero mantuve viva la conexión. Te busqué en cada rincón de la galaxia. Y cuando vi señales de un humano que soñaba con lugares prohibidos, supe que eras tú. Él se incorporó por completo. Se tambaleó un segundo, pero luego algo dentro de su cuerpo pareció alinearse. Como si su esqueleto reconociera por fin la gravedad correcta. Caminó hacia la pared, recogió una barra metálica que usaba como soporte del marco del ventanal, y la sostuvo con firmeza. La miró a los ojos. Ya no como un extraño. No como un humano aturdido. Sino como Kael. ¿Qué buscan exactamente los Belcar? Sara respiró hondo. Se acercó a él, como si tuviera que tocarlo cada pocos segundos para asegurarse de que no lo estaba perdiendo otra vez. Buscan el núcleo del juramento. Está dentro de ti. Lo insertamos durante la ceremonia. Tú eras la última fusión posible entre un humano y una neriana. Una unión pura, sin manipulación genética ni intervención artificial. El núcleo reaccionó a tu alma. Tú eres el arma que no puede ser replicada. Diego entrecerró los ojos. ¿Arma? Ella negó con suavidad. No me refiero a destrucción. Me refiero a vínculo. La única energía capaz de hacer que incluso los Belcar se detengan. Amor, Kael. Un amor que no tiene barreras biológicas, ni mentales, ni históricas. El núcleo se activa con eso. Diego tragó saliva. El concepto le parecía abrumador, pero en lo más profundo de sí,
tenía sentido. Lo sentía latiendo, como un pequeño sol dormido en su pecho. En ese instante, una alarma se activó en su comunicador personal. Algo imposible. Solo los enlaces militares activaban ese código. Y él, hasta hace 2 días, solo era un civil técnico de comunicaciones. La pantalla parpadeó. Y la imagen de un hombre encapuchado apareció. Diego Solano. Ha sido identificado como activo prioritario por el Consejo Terrestre de Defensa. Tu vida corre peligro. Debes entregarte de inmediato para protección. O serás considerado amenaza intergaláctica. La transmisión se cortó sola. Diego soltó una risa seca. La situación había dejado de tener sentido humano. Ya están en camino. Sara asintió. No vamos a huir. Vamos a resistir. Ellos vendrán. Pero nosotros ya no estamos dormidos. Diego se acercó a ella. La tomó de la cintura. Y por primera vez en lo que sentía como siglos, la besó. No como un hombre confundido, sino como alguien que por fin recordaba a quien había amado toda una vida. Sara tembló. No por el beso, sino por la activación del núcleo. La energía que brotó entre ellos fue silenciosa pero devastadora. Las luces parpadearon. El aire cambió de densidad. El juramento vivía otra vez. Cuando se separaron, Diego alzó la barra metálica. Ya no era solo una pieza. Estaba fundida con una energía desconocida. Vibraba con luz tenue, como si respondiera a su presencia. Estoy listo, Sara. Ella sonrió. Una sonrisa de guerrera, de compañera, de amante que había esperado demasiado. Entonces que vengan. Y la noche los rodeó como una trinchera. Afuera, los pasos se acercaban. Dentro, el juramento se preparaba para arder. Y Kael ya no volvería a dormirse. Las puertas del edificio temblaron. No fue una explosión. Fue un pulso. Sordo. Calculado. El tipo de tecnología que no busca entrar por la fuerza, sino quebrar las barreras mentales del objetivo. Diego lo sintió en las sienes, como si le presionaran el cráneo desde dentro. Sara, en cambio, se mantuvo firme, sus ojos brillando con una luz que ya no era solo suya, sino reflejo del vínculo reactivado. Están intentando desestabilizarte, murmuró ella. Buscan vaciar tu mente. Desconectar lo que acabas de despertar. Diego cayó de rodillas, pero sus manos se aferraron al suelo como raíces. No gritó. No se rindió. Visualizó su nombre verdadero, Kael. Visualizó a Sara, su piel contra la suya, su alma envolviéndolo, su mirada ardiendo de furia, deseo y lealtad. El pulso se deshizo como humo. No voy a caer esta vez, dijo, y su voz sonó más firme, más profunda. Sara se acercó. Le acarició la nuca, pegó su frente a la de él. Cuando se rompa la puerta, no pienses. Siente. El núcleo responderá a ti. No lo controles. Solo protégeme, como la última vez. La última vez. El recuerdo golpeó con la furia de un cometa. Ella, desangrándose. Él, rodeado de Belcar con armas que devoraban materia viva. Su grito, su ira, el estallido de luz blanca que desintegró todo a su alrededor. Después, el vacío, el olvido, y la muerte fingida. Un segundo pulso sacudió el edificio. Esta vez fue físico. El techo se agrietó. Polvo cayó sobre sus hombros. La barra que sostenía a Diego se calentó. Su superficie brillaba con fractales de energía. Ya no era una barra. Era una extensión de él. La puerta se abrió sin estallar. Desapareció. Convertida en nada. Entraron 3 figuras con trajes negros, máscaras opacas, armados con lanzadores sónicos. No eran humanos comunes. Eran agentes del núcleo de contención mental del Consejo. Entrenados para capturar, nunca preguntar. Uno disparó. Sara saltó como un relámpago. Su pierna giró en el aire, y el proyectil estalló antes de tocar el suelo. Sus movimientos eran tan fluidos como irreales. Cada paso, cada giro, parecía seguir una coreografía escrita en otro plano de existencia. El segundo agente se adelantó. Diego lo vio mover el brazo hacia ella. Pero ya no pensó. Sintió. Y en ese instante, la barra que sostenía se convirtió en una lanza de energía. No la lanzó. Solo extendió su voluntad. La lanza voló como un rugido y atravesó el pecho del atacante. No hubo sangre. Solo una luz que se extinguió. Sara se volvió, sorprendida.
Lo controlas. No. Me escucha. El tercero se detuvo. Detrás de su máscara se notaba el miedo. No estaba entrenado para eso. Diego avanzó. Y el agente huyó. No por cobardía, sino por algo más primitivo. Miedo al alma desnuda de un vínculo activado. El silencio volvió. Pero no duró. El edificio se estremeció. Desde arriba, desde los costados, las paredes vibraban. No era solo un equipo de captura. Era una unidad completa. La capital entera había activado el código rojo. Y ellos eran el blanco. Sara lo tomó de la mano. Estaba cálida. Viva. Cargada. Vamos a tener que salir. El núcleo no puede protegernos si nos rodean por completo. Diego asintió. El calor en su pecho era ahora constante. Como si llevara un corazón encendido por dentro. Subieron al techo por las escaleras de emergencia. Cada paso era más ligero que el anterior. No por la adrenalina, sino porque Diego sentía que el mundo obedecía diferente. Su cuerpo se adaptaba. Sus sentidos eran más agudos. El aire tenía sabor. Las luces lejanas dejaban rastros de energía. El sonido de las tropas llegaba antes de los propios pasos. Al llegar al último piso, Sara extendió los brazos. Un aura azul envolvió la estructura. Las cámaras flotantes que rodeaban la zona colapsaron al instante. Tienen casas orbitando. Si no saltamos ahora, enviarán un neutralizador de pulso. ¿A dónde saltamos? Ella lo miró. Con intensidad. Con amor. Confía en mí. Lo abrazó. Y saltaron. No hacia abajo. Hacia adelante. Diego no entendió cómo. Solo sintió el tirón, el latido del núcleo sincronizándose con algo más grande que la Tierra. Cruzaron una grieta en el aire. Un pliegue. Un rayo de oscuridad líquida que se tragó el edificio y los lanzó fuera del tiempo durante un instante. Y aparecieron en el desierto de Angaur, una de las zonas más inexploradas del planeta. Diego cayó de rodillas, pero esta vez no por debilidad. El salto había exigido energía, pero no lo había roto. Se levantó lentamente. El cielo era negro. Sin luna. Solo estrellas. Sara se mantenía erguida. Respiraba con dificultad. No podremos hacerlo otra vez sin dañar el vínculo, dijo. Pero estamos a salvo por ahora. Él se acercó. La tomó del rostro. Y la besó como si la noche fuera a quebrarse en dos. No era un beso de gratitud. Era un beso de fuego, de hambre contenida durante una eternidad. Ella lo recibió con los ojos cerrados y las manos temblorosas. Cuando se separaron, sus frentes quedaron unidas. Esto no es solo guerra, Kael, dijo ella con la voz baja. Esta vez, si caemos, caemos juntos. Entonces no caigamos, respondió él. No mientras recuerde cómo se siente tenerte así. La noche era suya. Pero sabían que no duraría. El núcleo ardía. Los Belkar se movían. La tierra estaba cambiando. Y sus nombres verdaderos ya no podían ser ocultados más. Ya no eran Sara y Diego. Eran Kael y Sara de Eslaria. Y su vínculo estaba a punto de ser leyenda otra vez. El calor del desierto envolvía el aire como un susurro constante. El cielo permanecía en un negro absoluto, pero las estrellas se movían lentamente, como si el tiempo ya no respondiera del todo a sus leyes. Sara y Kael descansaban bajo una formación rocosa natural, lo más parecido a un refugio que ofrecía aquel paisaje olvidado por la civilización. No hablaban. Sus cuerpos estaban juntos, espalda con espalda, como dos piezas que al fin habían vuelto a encajar. Cada respiración era una confesión. Cada roce de piel, un recordatorio del vínculo que ni el olvido, ni el tiempo, ni los sistemas estelares enemigos habían conseguido borrar. Pero el silencio no era paz. Era antesala. Kael lo sabía. No lo pensaba. Lo sentía. Como una presión en el pecho, como un zumbido bajo su piel. La tierra vibraba bajo sus pies. No de forma física, sino espiritual. Como si el planeta mismo supiera que algo antiguo había despertado, algo que no debería estar aquí, pero que había regresado. El núcleo ya no está dormido, dijo Sara sin mirarlo. Se sincronizó con las líneas de energía de la Tierra. Eso no ha pasado desde hace milenios. Kael se giró. La observó a la luz tenue de los cristales que ella misma había colocado a su alrededor, activados por su pulso vital. Ella parecía más viva que nunca. Su cabello, antes recogido con rigidez diplomática,
caía sobre sus hombros en cascadas suaves. Su piel fluctuaba entre tonalidades violáceas y azules, según las emociones que cruzaban su pecho. Y sus ojos, eran el hogar que él no recordaba haber tenido, pero que jamás pensó volver a encontrar. ¿Qué ocurre si el núcleo se despierta del todo? Sara respiró hondo. Se giró hacia él. Acortó la distancia y posó su mano sobre su pecho desnudo, donde el símbolo había comenzado a aparecer. Un trazo circular rodeado de líneas vivas. Un lenguaje que no era escrito, sino sentido. Eslaria renace. El mundo que fundamos juntos. La energía pura que rechazaron. La civilización que destruyeron porque temían lo que significaba. Unión entre especies sin control, sin jerarquías, sin manipulación. Amor sin permisos. Kael la tomó de la cintura. Su voz fue un susurro grave, como si temiera despertar algo con cada palabra. Entonces que despierte. Todo. Eslaria, el núcleo, lo que fuimos. Lo que somos ahora. Ya no voy a huir. Ya no quiero ser solo Diego. Ella apoyó su frente contra la suya, sus labios rozándolo apenas. Y yo ya no quiero ser embajadora. Quiero ser lo que era contigo. Sara, tu vínculo. Tu llama. El deseo los quemó. No hubo ceremonia. No hubo control. Solo piel. Solo energía. Solo el reconocimiento de almas que se habían buscado durante siglos. Se amaron como si fueran las últimas criaturas vivas bajo ese cielo. No con urgencia, sino con certeza. Como si cada caricia fuera una página escrita de nuevo. Como si sus cuerpos se recordaran sin esfuerzo, como si nunca hubieran estado separados. Cuando el eco del placer se fundió con la respiración lenta de ambos, Kael sintió como el núcleo ardía más allá del deseo. Vibraba en perfecta armonía con ella. No como fuego, como una sinfonía. Como si el universo les aplaudiera por no haberse rendido. Pero el descanso no duró. Sara fue la primera en percibirlo. Se incorporó lentamente, el cuerpo aún cubierto por los restos de la noche. Tomó su comunicador, pero no emitía señal. No necesitaba ver el cielo. Lo sentía en la sangre. Los Belcar vienen. No en casas. No en sondas. Vienen con su guardiana. Aquella que nos dio por muertos. La que me marcó con este símbolo, dijo, señalando una cicatriz invisible bajo su clavícula. La misma que ordenó arrancarte de mí. Kael se levantó. No necesitaba explicación. No necesitaba estrategia. En su mente había imágenes claras. El rostro de una criatura cubierta por una armadura viva, sus ojos sin pupilas, su voz como un trueno seco, y su sentencia final, Eslaria no puede existir. El vínculo será destruido. ¿Cómo se llama? Preguntó él mientras la ayudaba a colocarse su armadura, que ya se adaptaba al cuerpo de ella como una segunda piel. Geral. La alta general de los Belcar. No sangra. No siente. Pero ahora tiene miedo. ¿De nosotros? Del núcleo encendido. De que tú la recuerdes. Porque si lo haces, el arma que no se pudo activar en la última guerra, esta vez no fallará. El suelo vibró. Ya no simbólicamente. Era real. Un estruendo lejano se acercaba por el horizonte. Un campo de energía que torcía la luz, que hacía que las piedras levitaran por segundos antes de caer. El cielo se partía por un punto negro que no emitía sonido. Geral venía por ellos. Kael no dudó. Extendió su brazo. La lanza energética que había nacido de su voluntad aquella noche, surgió otra vez. Más estable. Más viva. Tenía símbolos en espiral, y cuando la empuñó, un eco retumbó en la atmósfera. Sara sonrió. Le colocó en la frente un fragmento de cristal azul. Él no sabía qué era, pero cuando lo tocó, su visión se abrió. El desierto desapareció. Estaban otra vez en Eslaria. En un campo de batalla. Rodeados de luz y de muerte. Geral en el centro. Él a su lado. Y el grito de guerra sellado en fuego. Por el vínculo eterno. Por lo que no pudieron destruir. Volvió al presente con la sangre rugiendo. La silueta de Geral descendía como una tormenta viviente. Cientos de Belcar la rodeaban. Sus lanzadores listos. Sus órdenes claras. Pero esta vez, Kael no estaba solo. Sara se posicionó a su izquierda. Su cuerpo vibraba con fuego puro. El núcleo entre ellos ardía como un sol. El cielo los envolvía. La arena se levantaba a su alrededor, creando un remolino de energía tan antiguo como el tiempo mismo. Juntos, dijo ella. Hasta el fin, respondió él.
Y cuando Geralt tocó tierra con su séquito, y el campo de batalla se formó entre la oscuridad y la luz, fue entonces cuando el mundo entendió que el amor no era una debilidad. Era un arma. Y Eslaria acababa de despertar. Geralt descendió como un eclipse. La tierra bajo sus pies se resquebrajó sin que ella tocara el suelo. Su armadura viviente, compuesta de fragmentos negros de roca y metal orgánico, se abría y cerraba como si respirara, y cada parte de su cuerpo estaba custodiada por sombras flotantes que servían como escudo y como lanza. Su rostro, si podía llamarse así, era una máscara sin boca. Solo dos ojos eternamente fijos en el objetivo. Sara la miró sin retroceder. Kael se mantuvo a su lado, sosteniendo la lanza que ya no era una creación de energía, sino una extensión misma del vínculo entre ellos. Su filo vibraba en perfecta armonía con su respiración, y cada vez que su corazón latía, la punta irradiaba pulsos dorados, como un latido compartido con el universo. Geralt no hablaba. Su presencia era su declaración. Pero su ejército sí. Más de un centenar de guerreros Belcar emergieron del aire, rodeando el cañón donde Kael y Sara se mantenían firmes. Algunos flotaban, otros caminaban, otros se hundían en la arena solo para surgir más cerca. Todos armados. Todos sincronizados con una única voluntad, borrar el vínculo. Sara dio un paso al frente, su voz resonando clara, sin temor, sin vacilación. Este es nuestro fin o su renacer. Si nos tocan, se desatará lo que ustedes nunca pudieron comprender. Kael no dijo nada. No tenía que hacerlo. El núcleo ardía dentro de su pecho como una estrella recién nacida. Y cuando Geralt levantó su brazo, y la primera oleada de proyectiles cortó el aire, Kael cerró los ojos, y el mundo se dobló. No fue magia. No fue escudo. Fue amor. La energía del núcleo no detuvo los ataques. Los disolvió. Como si no merecieran existir en la presencia de algo tan absoluto. Cada lanza fue polvo. Cada ráfaga, viento. La arena comenzó a girar en una espiral perfecta alrededor de ellos. Sara levantó las manos. Y sin decir una sola palabra, activó su fusión con Kael. Dos cuerpos. Una energía. Él la sostuvo desde atrás, su pecho contra su espalda. Su lanza apuntando hacia el corazón de Geralt. Ella extendió los brazos, sus ojos transformados en dos soles. Y en ese instante, no eran más Kael y Sara. Eran Eslaria. Geralt lo entendió demasiado tarde. El ataque de los Belcar se intensificó, pero la energía entre ellos era impenetrable. No era un escudo tradicional. Era la manifestación física del juramento eterno. Cada vez que uno de ellos disparaba, el núcleo lo devolvía convertido en luz. Y cada vez que un guerrero se acercaba demasiado, desaparecía sin dolor. Sin rastro. Como si la propia existencia lo rechazara. Sara dejó de contenerse. Giró sobre sí misma con Kael sujetándola. Sus pies no tocaban la arena. Levitaron. Danza de guerra. Danza de almas. Su piel brillaba con tonos imposibles, y cada exhalación era un trueno. La lanza giró en el aire y estalló en una llamarada dorada. Las sombras de Geralt retrocedieron. Geralt avanzó. Sin miedo. Sin emoción. Pero al enfrentarse a Kael cara a cara, su brazo fue atrapado por una fuerza invisible. Era el núcleo reconociendo la amenaza y encerrándola en un bucle de energía pura. Geralt trató de resistirse. Rugió, aunque no tuviera boca. Sus ojos vibraron. Se rompió parte de su armadura. Se desató el caos. Kael habló. Recordamos. Geralt se detuvo. Recordamos quién soy. ¿Quién es ella? Lo que me arrancaste. Lo que destruiste. Pero no ganaste. Porque no puedes romper lo que se elige. Sara caminó hacia la general vencida, sus pasos silenciosos. Apoyó la mano sobre el pecho de la criatura, no con odio, sino con una piedad digna de los antiguos. La energía del núcleo viajó a través del contacto. Geralt tembló. Por primera vez, tembló. Una visión invadió su mente. Ella los vio como eran. En su mundo. Unidos. Creados para amar, para guiar, para sanar. Y comprendió que nunca los había vencido. Solo los había dormido. Sara se inclinó y susurró algo que Kael no pudo oír. Geralt desapareció. No murió. No huyó. Se deshizo en partículas y fue de vuelta a las estrellas. Los Belcar restantes bajaron sus armas. No porque fueran derrotados, sino porque entendieron. Algo superior a sus guerras había vencido. No por fuerza, por verdad.
El desierto se quedó en silencio. Sara cayó de rodillas. Cael corrió hacia ella, la sostuvo en brazos. El núcleo vibraba enloquecido. No por destrucción, por renacimiento. El cielo sobre ellos se abrió. No con naves, sino con luz. Las líneas de Eslaria, los códigos antiguos, comenzaron a dibujarse en la atmósfera. Una llamada. Una respuesta. Lo logramos, susurró Sara con una lágrima en la mejilla. Eslaria vive. Cael la abrazó. No con fuerza, con ternura, con un amor más grande que la muerte. Cuando despertaron, estaban en una plataforma flotante rodeada de estructuras cristalinas que nunca habían visto, pero que ambos reconocieron. Eslaria. El planeta que había sido borrado. Había vuelto a la existencia, reconstruido por el eco del vínculo que ellos nunca abandonaron. El Consejo de Mundos se arrodilló ante ellos. No como reyes. No como soldados. Como guardianes de algo que ya nadie se atrevía a tocar, el amor verdadero. Sara y Cael no pidieron trono. Ni poder. Solo paz. Años después, vivían en la colina de Lesaria, donde las flores respiraban al ritmo del viento. Sus cuerpos habían cambiado, pero su amor permanecía intacto. Algunos decían que eran inmortales. Otros, que eran mito. Pero quienes los veían caminar de la mano por la niebla azulada al amanecer, sabían la verdad. Nunca fue solo una historia. Fue un juramento cumplido. Y esta vez, jamás serían separados otra vez. Fin.